Ayer la legisladora morenista Mónica Fernández les aplicó la misma receta, le recordó a esa oposición que todavía está aturdida, incrédula, enojada por lo que pasó el 2 de junio en las urnas, le recordó que son unos hipócritas y que están tratando de vendernos mentiras. Por favor, creo que tenemos el video, J, por favor, don Vicente. Don Es David, que discúlpeme, es usted estaba una con Vicente. discusión sin sentido. Entiendo perfectamente que la oposición, porque se ha venido manifestando aquí desde los últimos años, diciendo y tergiversando las cosas y hablando de que va a haber una sobrerepresentación. A ver, perdónenme, pero no hay ninguna discusión. La ley es la ley. La ley dice que se asignan por partido político, no por ninguna otra cosa. Antiguamente en la ley decía que se asignaba por coaliciones, pero ellos precisamente cambiaron la ley, no ahorita, sino hace años, no en esta legislatura, hace años, para que las plurinominales se asignaran de acuerdo a partidos políticos. Así lo dice la ley tal cual. La discusión no es legal. Y yo en ese sentido espero que las autoridades, ya sea el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no espero, sino que estoy segura que ellos van a actuar conforme a lo que dice la ley, porque no hay discusión ante lo que dice la ley. ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, pues están desesperados, o sea, no se esperaban una derrota tan grande como la que tuvieron el 2 de junio y en ese sentido pues están tratando de hacer otra vez argucias, artimañas, desinformar diciendo que se están haciendo tretas y trucos para que haya una sobrerepresentación. Eso no es cierto. La ley es la ley y está muy clara. Hace unos días, creo que ayer, acabo de oír en una noticia de que la senadora Xóchitl acaba de proponer de que haya un juicio ciudadano, y que el 2 de junio no hubo un juicio ciudadano. O sea, el 2 de junio hubo un juicio ciudadano donde salieron más de 36 millones de personas a decir que no están de acuerdo con lo que ellos proponen, que no están de acuerdo con lo que ellos quieren. Hay gente que sí está de acuerdo con ellos, pero no son la mayoría, y eso es un juicio ciudadano. ¿Por qué vamos a despreciar a la voluntad de la población cuando se expresa libremente en las urnas? O sea, eso no es posible. Tenemos consultas populares, promovidas por nosotros, tenemos revocación del mandato promovidos por nosotros. O sea, ¿para qué quiere otra figura? Pues son estrategias mediáticas que hacen para confundir, para tratar de llamar la atención, para decir, no, sobre representación no hay, porque la ley así lo manifiesta. Debieron haberse puesto abusados cuando hicieron esos cambios a la ley, o sea, que no saben lo que votan. Entonces, ellos fueron los que hicieron los cambios, la ley es muy clara. Entonces, aquí todavía hace unos días vino una senadora y dijo que la discusión, dijo, no, esto no es una discusión legal, no vamos a hablar de legalidad, porque eso no tiene caso. Bueno, sí, no tiene caso porque la ley dice muy claramente que se asignan los espacios plurinominales por partido político. Así de sencillo. Y déjeme decirle, mire, es que tiene razón, hay una discusión que no debía haber. La ley es muy clara en la repartición de las 200 diputaciones plurinominales y 32 senadurías. Ah, es muy clara. Les voy a contar la mejor definición que yo escuché sobre esa representación y cómo deben distribuirse los legisladores, diputados y senadores de representación proporcional. Alguien dijo, este, el PRI y el PAN quieren cambiar las reglas del partido cuando el partido ya se acabó. Pudieron haberlo hecho en 2023, pudieron haberlo hecho antes de las elecciones, pero como no tenían la certeza de lo que iba a pasar, creían que iban a ganar, de veras estaban convencidos. Yo recuerdo discusiones a las que fui o mesas a las que me invitaron, en las que esos periodistas del viejo régimen decían que Xóchitl iba a ganar por lo menos con 5 puntos porcentuales.
Otros decían que iba a perder por 5 puntos, pero que eso les iba a servir para impugnar la elección y pedir la o exigir la nulidad de esta elección y hacer la nueva cuenta, pero no esperaban perder de la forma que lo hicieron. Y solo para rematarlos ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de votos el resultado de los cómputos en 161 distritos electorales federales impugnados y relacionados con la renovación del personal del titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Resolvió 240 juicios de inconformidad de la elección presidencial del 2 de junio y se consideró que las peticiones de nulidad de votación por parte de los partidos políticos opositores no estaban, son infundadas e inoperantes. Así que está validada la elección presidencial, está prácticamente validada la elección del plan C, pero vamos a tener opositores para un rato. No lo van a entender, no, todavía no les cae el 20 de lo que pasó el 2 de junio y de veras, de pronto es así como traumático, o debe ser como traumático. Yo cuando platico, cuando voy a conferencias y en las que están algunos de estos viejos periodistas, la verdad es que todavía no entienden. Todavía yo recuerdo 2 semanas antes, aquí se lo dijimos en una, mesa con el licenciado César Gutiérrez Priego y con Jaime Hernández, les dijimos: "A Xochitl Gálvez le hacen falta como 20 millones de votos y a Claudia Sheinbaum Pardo 7 días para ser presidenta de la república", y eso fue lo que pasó. Le hacen falta muchos millones, o le hicieron falta muchos millones de votos a Xochitl Gálvez, solo los opositores no vieron esa derrota, pero déjeme decirle algo, la verdad es que no la vieron por una razón, porque todos fueron comprados, así que todos se dedicaron a adular a Xochitl Gálvez. Yo recuerdo López Dóriga, que es el que acabamos de ver, eh, él era uno de los críticos de Xochitl Gálvez. Lo mínimo que decía es que era una analfabeta política, y yo lo digo, sí, Xochitl Gálvez es una analfabeta política, y de pronto López Dóriga empezó a verla como la presidenta de la república. Yo recuerdo que llegaba a lugares en los que prácticamente ya la daban como ganadora, pero este hombre fue el que más cambió, el que más digo, no me extraña porque sé cómo operan. La compra de los periodistas es bien conocida en este país, pero él decía que Xochitl Gálvez era una analfabeta, le decía: "No vas a ganar, no hay con qué", pero de pronto cambió. Y de pronto contrataron encuestas como Massive Caller, que empezaron a darle el triunfo a Xochitl Gálvez, y yo decía: "¿A dónde?". Y aquí lo dijimos en la mesa Sin Censura, ah, Xochitl Gálvez va a perder, pero no va a perder por poquito, va a pasar Maximiliano Cortázar y Claudio X González Guajardo. Tienen un problema, que no saben leer las encuestas, no los resultados, ¿eh? No los resultados. Ni Xochitl, ni Claudio X González, ni Maximiliano Cortázar, que era el operador de Felipe Calderón, ninguno de estos tres sabía leer las encuestas. Sí, leían los resultados, ¿sí? Claudia Sheinbaum Pardo va a ganar por tanto porcentaje, no, pero eso sí cuenta, pero no es todo, ¿eh? Las que la gente casi no ve. Por ejemplo, había uno que era muy constante, por lo menos 60% de la población de este país, y en algunos casos hasta 70, jamás votaría por el Partido Revolucionario Institucional. Y también por el PAN, tenía cualquier cantidad de porcentajes que jamás votarían por el PAN, y ya no digamos por el PRD. Así que nunca supieron entender, nunca supieron leer, y hoy están dolidos, dirían en mi pueblo, están ardidos porque no entienden lo que pasó el 2 de junio. Y digo, si yo pierdo por tal, si juego fútbol y voy a un partido en el que pienso perder por 1-0 y pierdo por 7, por 8, por 9, la verdad es que esa paliza nunca la voy a entender. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición nunca se preparó, nunca, en 6 años, nunca pudo formar un candidato presidencial. Nunca lo encontró, nunca lo entendió, y al final, yo lo dije aquí, de verdad, muchas veces lo dije, el presidente López Obrador es un zorro, y es un zorro por inteligente. Él les fabricó a Xochitl Gálvez Ruiz y sabía lo que estaba haciendo. López Obrador se las fue metiendo subliminalmente, se las fue metiendo en el inconsciente o en el subconsciente, como lo dicen,
Y de pronto, ellos encontraron que Xóchitl Gálvez Ruiz, una mujer, una política, analfabeta políticamente hablando. Una mujer que no, yo recuerdo conferencias en las que tenía que preguntarle a Marco Cortés, a Mendoza, el dirigente nacional del PAN, le hacía preguntas como, ¿qué es un poder fáctico en este país? No sabía, pero otras preguntas igual de básicas, ¿eh? No podía memorizar una línea, no podía improvisar, no conocía a todos los políticos y nunca entendió qué era lo que era porque López Obrador la hizo ser lo que fue. Pero pues están dolidos y van a estar dolidos por mucho tiempo. López Obrador para mí es el presidente más inteligente que hemos tenido después del general Lázaro Cárdenas del Río. Alguna vez lo comenté aquí en Sin Censura, pero mucho antes, meses antes de que empezaran las elecciones, les dije, López Obrador, después del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, con todos los peros que pongamos, es el primer presidente que tiene en control todo el proceso de sucesión. Después de Miguel de la Madrid, ningún presidente pudo controlar el proceso de sucesión. ¿Recuerdan a Carlos Salinas de Gortari? Tuvo que matar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, a José Francisco Ruiz Macié, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, mató como a 600 perredistas. Así que nunca tuvo control de su sucesión y él terminó imponiéndose a Luis Donaldo Colosio, lo terminó matando y luego impusieron a Cedillo, que no era el consentido ni el favorito de Salinas, lo aceptó de última hora. Cedillo era el consentido de José Córdoba, del francés José Córdoba Montoya, que era el secretario de la presidencia y fue el hombre más poderoso en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y Cedillo jamás pudo controlar la sucesión. ¿Qué le pasó? Impuso a quién? A Francisco Labastida Ochoa, y Francisco Labastida Ochoa perdió con quién? Con Vicente Fox Quesada. Y Vicente Fox Quesada no pudo controlar la sucesión. ¿Por qué? Porque el favorito de Fox era Santiago Krill Miranda. Santiago Krill Miranda era el favorito de Vicente Fox y terminó imponiéndose Felipe Calderón Hinojosa por la puerta de atrás del partido. Y Felipe Calderón Hinojosa tampoco pudo controlar el proceso de sucesión. Felipe Calderón Hinojosa terminó aceptando una alianza con Enrique Peña Nieto para traicionar a Josefina Vázquez Mota. Y Josefina Vázquez Mota perdió, claro que le convino perder porque nunca iba a ganar. Y cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, le entregó nada más, le regaló 1,000 millones de pesos para una asociación que supuestamente ayudaba a migrantes y que desaparecieron, se esfumaron los 1,000 millones. Y Peña ya lo conocemos, no les platico qué fue su presidencia, porque Peña es el personaje por lo menos de 3 de mis libros. Yo dije en 2009, cuando nadie lo conocía y que era gobernador del Estado de México, dije, va a ser el presidente va a ser candidato presidencial del PRI, va a ser presidente de la República y va a ser un gran ladrón, además de que es un asesino. Y es un asesino, es un ladrón y es un capo del narcotráfico. Lo dije en 2009, 2009 y 2010. Y luego lo ratifiqué en un libro en 2012 que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Desde 2009 dije que era un gran ladrón. Documenté con nombres, apellidos, cómo se robaba el dinero, cómo desaparecían el dinero de las arcas del gobierno del Estado de México. Así que dije, no va a ser diferente como presidente de la República. Y una vez que llegó a la presidencia, pues fue un ladrón, es un ladrón, pero pues está escondido y refugiado en España, como está Carlos Salinas de Gortari, como está Felipe Calderón Hinojosa. Así que ningún presidente tuvo el control de la sucesión hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Y López Obrador no ha tenido que hacer nada, la verdad. Es un hombre inteligente, solo tuvo que trabajar. La verdad es que ha trabajado mucho. ¿Podemos encontrarle muchos peros? Sí, la verdad, muchos. Hay que criticar mucho de la administración de López Obrador, sí, pero es un hombre que ha trabajado. Es un hombre que logró redistribuir un poco la riqueza de este país. Hace falta, después de 70 años de PRI-PAN, hacen falta muchas cosas, pero yo les he platicado. eh, por ejemplo, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, cada año los empresarios dejaban o recibían beneficios del fisco solo en cuestiones fiscales por 600,000 millones de pesos. 600,000 más otros regalos que recibían. Esos 600,000 hoy, ¿a dónde están? En las manos de adultos mayores, de estudiantes, de discapacitados,
Es decir, el dinero se redistribuyó y es un hombre que ha construido, después de Luis Echeverría Álvarez en los 70, después de Luis Echeverría Álvarez, ningún presidente, y Luis Echeverría con todo lo que se robó, que fue un gran ladrón. Luis Echeverría fue el presidente que empezó las grandes deudas en este país. Cuando él llegó a la presidencia de la República, la deuda externa de este país era de 3,000 millones de dólares, más o menos, poco más, 3,500, pero en los 3,000 rondaba la deuda externa de este país. Cuando Luis Echeverría se fue, sobrepasaba 20,000 millones de dólares. Además que fue un gran ladrón, déjenme decirles, él desarrolló el proyecto Cancún, que era un proyecto de Gustavo Díaz Ordaz, pero lo desarrolló Luis Echeverría y que lo conocía como secretario de Gobernación. Con el tiempo se descubrió y se documentó que él y su esposa y su familia se quedaron con algunos de los mejores terrenos de Cancún y de Playa del Carmen y luego hasta Cuernavaca. Pero fue un tipo que finalmente construyó. Me guste o no, Luis Echeverría construyó. Después de Luis Echeverría, bien poquitas obras, casi nada. Portillo lo intentó, pero ya saben, fue el primer ladrón en miles y miles de millones de dólares, miles y miles. Su esposa, su mamá, sus hijos, todos fueron ladrones. El huachicol, se los he comentado, empezó con el hijo de José López Portillo. Él le ordenó a Jorge Díaz Serranos, cuando era director general de Pemex, instalar válvulas clandestinas en instalaciones de Pemex por todo el país para robarse el combustible. Yo documenté alguna vez para un libro cómo en algún momento José Ramón, porque así se llama el hijo que vive ahora en Londres, José Ramón López Portillo y Romano, José Ramón López Portillo Romano, ordenó cargar a un buque con combustible clandestino que valía 100 millones de dólares. Ese buque lo fue a vender al mercado, a los mercados negros del crudo que están en Rotterdam, y los 100 millones ingresaron a las cuentas de su tía Margarita, así de un plumazo, pero no construyó. Y hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, que ha construido trenes, aeropuertos, a, carreteras, ha redistribuido la riqueza, construyó universidades. Sí, hay muchas cosas, yo lo he dicho, pero él lo ha dicho, no solo yo, quedan pendientes la violencia, lo ha dicho, por ejemplo, la extorsión, él lo dijo reciente, 2, 3 semanas en una conferencia mañanera, no pudimos acabar con la corrupción, con la extorsión, y eso significa delincuencia organizada. Y ningún presidente, que es un punto bien importante desde Miguel Alemán Valdés, hizo el propósito de formar una policía nacional, ninguno hasta que llegó López Obrador. En algún momento Calderón lo intentó, pero quería Felipe Calderón que Genaro García Luna fuera el director o coordinador vitalicio de lo que sería esa Policía Nacional. Imagínense, Genaro García Luna, director o jefe vitalicio de una Policía Nacional, pues seríamos un país, el país del narco. Y López Obrador hoy ha sentado las bases para formar una Policía Nacional, la llamamos Guardia Nacional, que después servirá para formar a policías en los estados, a policías en los municipios y a partir de ahí empezar a combatir el narcotráfico como debe ser y la violencia, aunque él sienta las bases. ¿Para qué? Para combatir esos problemas a través de la distribución de la riqueza. ¿Faltan? Sí, también falta una política de comunicación social, ayer lo dije. Es decir, faltan muchas cosas, pero no podía ser en 6 años lo que destruyeron y se robaron aquellos hombres del PRI del PAN en 70 años. Yo, la verdad, si López Obrador apareciera otra vez en la boleta, votaría por él. Sé que se va y eso es una pena, se va el 1 de octubre, el 30 de septiembre próximo, es decir, estamos a nada, a menos de 55 días de que termine su gobierno, termina el 30 de septiembre de 2024, el 1 de octubre es la ceremonia de cambio de poderes, le colocan la banda de presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo y él se va a su rancho en Palenque. Yo le creo, estoy convencido que es un hombre de palabra, le podemos encontrar muchas cosas como a todos, es un ser humano, pero es el político para mí más destacado después del general Lázaro Cárdenas, que no me tocó, pero les tocó a mis papás. Yo recuerdo cómo mis papás se dirigían
al recuerdo de Lázaro Cárdenas y lo llamaban, algunos, por ejemplo, mis abuelos lo llamaban Tata Lázaro, a tíos míos lo seguían llamando Tata Lázaro cuando yo era jovencito y mis abuelos ya eran, mis tíos o mis abuelos eran viejos, pero lo llamaban Tata Lázaro y debe ser por algo, por todo lo que hizo el general. Así que López Obrador para mí recupera la figura de Tata Lázaro y se convierte en un político que va a ser criticado, va a ser cuestionado, sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos enemigos, toda la vieja prensa. Pero es un hombre que les ganó en 18, les ganó en 24 y logró imponer un proyecto que ningún presidente pudo hacer. Así que ese es López Obrador, pero bueno, tenemos muchas más noticias, ¿sí? El abogado Frank